dilatadísima trayectoria como compositor y músico, que pueden seguirlo a través de la página web y de su correo, de su currículum que está aquí, o yo les invito que después se metan en su página web, que es muy intuitiva, no solamente porque a priori aparece lo que es, sino por la cantidad de premios en las que ha obtenido o ha sido también nominado, sino por una anécdota que él ya sabe, que le conté cuando lo llamé, y es precisamente de lo que siempre me cautivó. Y es que hace muchos años, hacia el 2010, se grabó en televisión española una serie de vídeos en los que se mostraba el oficio de la cultura desde muchos aspectos. Y un vídeo que pasa desapercibido sobre ambientación musical, era él el protagonista. Y yo siempre lo pongo en clase, en gestión cultural, a mis alumnos, porque me parece un ejemplar recurso didáctico para entender cómo se trabaja la cultura. No desde el punto de vista del producto final, como cuando vemos una exposición, sino del proceso, de lo procesual. Y en ese vídeo es donde siempre tenía las ganas de tenerlo al lado, y hoy, con mucho orgullo y con el corazón en el pecho, puedo decir que lo hemos traído, lo tenemos aquí, y ahora ustedes van a ver por qué. No solamente por esta pequeña pincelada que estoy hablando de su carrera, que es imposible en minutos nombrar, sino por su didactismo, que lo va a demostrar ahora sentado allí. Gracias por venir, y que no sea la última vez que vengas a esta tu casa. Eso es un antiguo placer. Para ti. Ahora me voy a sentar, pero quiero dar las gracias a la Real Academia, al Patronato y al Conrado y por esta invitación. Es verdad que ha sido muy rápido, he tenido que tomar la decisión, pero claro, cuando recibí la llamada, lo primero que pensé es que en realidad lo que quería era hablar con Javier Bardem, porque esto pasa mucho últimamente. Amigos míos que acaban la carta y dicen hasta luego Javier, o hola Javier, o sí, pasa mucho, no sé por qué. Es una cosa muy rara, no sé por qué pasa. Pero no, ya me confirmó que era conmigo con quien quería hablar, entonces me quedé un poco patidifuso. Es verdad que iba conduciendo. El programa es el que habla hace mucho tiempo que se hizo. Fue una cosa excepcional. Yo he vivido en mi vida algunas cosas excepcionales y esa fue una de ellas. Porque estando trabajando en televisión, que te hagan un programa a ti, a uno de los trabajadores, con todas las envidias que hay en los pasillos y todas las rencillas tontas, ¿no? Que te hagan un programa donde tú eres el protagonista, pues es una cosa insólita, ¿no? Y sin embargo, pues mira, a mí le ha parecido didáctico, le ha parecido bien. Bueno, pues voy a empezar, si os parece. Voy a tratar de... Tengo escrito como una especie de intervención, pero no la voy a leer, ¿no? Lo que voy a hacer es tratar de no perderme, ¿no? He titulado esta charla con un título que a lo mejor a alguien le puede parecer extraño, pero a mí me surgió la idea y me parece que explica lo que quiero decir, ¿no? La música ayuda a entender, y no solo en el cine. Quiero decir que la música, para los que somos músicos, nos ha servido de guía para nuestra vida, y así fue cuando no sabíamos qué era. Así ha sido durante nuestro desarrollo profesional, y así va a seguir ahora que ya estamos jubilados. Yo ya estoy jubilado. Entonces, ¿por qué pienso que puede ser interesante lo que les voy a contar? Porque cada ser humano es testigo, tiene el privilegio de ser testigo de una época concreta. Entonces, como la historia es un continuo, vas viendo cómo se transforman las cosas desde que empiezas una actividad hasta que la acabas. Y si tienes suerte, cuando ya estás un poco fuera, puedes echar una mirada sobre qué es lo que ha pasado ahí, ¿no? De dónde has venido, por qué has ido por ese camino, cómo eran las cosas cuando empezaste, cómo son las cosas ahora, ¿no? Esto es como una confesión, vengo a confesarles, a ponerles lo que ha sido mi vida hasta ahora.
para ustedes, pero no vengo buscando absolución, ¿no? Porque al contrario de Conrado yo soy ateo, militante, así que lo del Espíritu Santo no sé cómo ha pasado. Pero no, yo no busco su absolución, sino busco entenderme a mí, ¿no? Que es un libro que he leído recientemente, cuando un artista se enfrenta al público, lo peor que puede hacer es poner al público como protagonista, porque el que tiene que ser el protagonista inevitablemente es el que está ofreciendo algo a ese público. Entonces, si vas buscando la aprobación del público a toda costa, pues no estás dando lo que tienes que dar, ¿no? Entonces, espero que no les resulte aburrido a ustedes y que no sea un tema, no sean temas manidos que ya han oído mil veces sobre música y cine, ¿no? Que es algo muy extendido y que hay alguna idea que les resulte interesante. Después hablaré qué es lo que voy a hacer después de terminar, dar por terminada mi carrera como músico de cine, ¿no? Pero revivir la memoria en nuestra sociedad es esencial, ¿no? Estamos muy acostumbrados a utilizar solamente lo que es la memoria inmediata, porque vemos que toda nuestra sociedad, que somos consumidores, ¿no? Hemos creado una sociedad de consumidores, toda nuestra sociedad está basada en que recordemos lo justo para que lleguemos al supermercado y actuemos como autómatas, ¿no? Y recuerdas algo que has pillado ahí en la radio, en la tele, un anuncio, y entonces coges el paquete de detergente, no sabes muy bien por qué, es porque tu memoria está funcionando ahí. Pero tener esa memoria profunda, esencial, honesta, ¿no? que te hace saber quién eres, pues yo creo que es lo más importante y lo que nunca debemos de perder de vista, ¿no? Porque es un poco responsabilidad de nosotros analizar en qué momento estamos y por qué estamos donde estamos, ¿no? Entonces, el término entender tiene 18 acepciones diferentes en el diccionario, ¿no? Es la típica palabra que todo el mundo entiende lo que quiere decir, ¿no? Entender, ¿no? Pero yo me refiero a entender con el corazón, digamos, ¿no? A que la información que recibes cree en ti una emoción, y esa emoción te lleve a que comprendas de una manera donde no es una comprensión solamente racional, sino espiritual, ¿no? A pesar de ser ateo, los ateos también tenemos espíritu, ¿sabes? Hay una de las expresiones que también, bueno, entender se utiliza también como una expresión, y hay una de ellas que me encanta, es una expresión exclamativa, ¿cómo se entiende? Y dice la definición que se usa para manifestar el enojo que causa lo que se oye o lo que se ve. ¿Cómo se entiende que pasa esto, no? Pues se suele utilizar con ese sentido un poco negativo, pero oír y ver para mi oficio es muy importante tenerlos separados, porque estamos hablando de cine, que es hablar de audiovisual, estamos hablando de música para cine, que es hablar de, digamos, dos fuerzas, dos sentidos que se ponen en marcha inevitablemente. Entonces, para entender, saben ustedes la expresión que no solamente se refiere a la guerra, de divide y vencerás, ¿no? Cualquier cosa que quieras analizar, pues primero tienes que saber de qué está compuesta, ¿no? Si consigues separar el audio de lo que entra por los ojos y analizar cada una de las cosas, lo vas a entender verdaderamente, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que el audiovisual tiene un poder que nos subyuga. Te metes en la película porque si no te metes te quedas dormido. Y si te metes en ella, pues
pues es muy difícil estar, ¿qué está sonando? ¿Por qué suena esto ahora? Es muy difícil. Eso es un defecto profesional que yo ya tengo ya para toda la vida, que es que no puedo ver una cosa sin analizarla, sin estar escuchando y analizándolo. A veces se me olvida y disfruto de lo que estoy viendo y se me cae la lágrima con el clímax, pero generalmente mi cerebro ya funciona analíticamente. Si no lo han hecho nunca, les recomiendo que pongan un momento la tele y vean los anuncios sin audio solamente, o vean un trozo de una película sin audio. Entonces, esa perspectiva te aleja un poco de lo que está pasando y te permite analizar, ¿no? Analizar. Tiene el audiovisual otra ventaja frente a la vida real, que es que la puedes reproducir una y otra vez. La vida real, pues esto que está pasando ahora no tiene vuelta atrás. Es decir, por más que yo salga y vuelva a entrar y lo intente hacer mejor, pues esto no va a pasar. Pero sin embargo, en una película, si esto fuera una película, puedo decir, corten, vamos a repetir, ¡plas! Y yo repetir y hacer una entrada más interesante. Echar para adelante y para atrás y poder analizar las cosas y desligarlas de la inmediatez y el tiempo, pues es esencial para poder contemplar de lo que estamos hablando, ¿no? De música y de cine. Bueno, ahora les quiero contar un poco por qué soy músico. Vamos a empezar por ahí, porque no puedes dedicarte a la música de cine si no eres músico. Eso es imposible. No puedes ser cineasta y luego hacer música. Tienes que ser músico y luego hacer cine. Ese es mi punto de vista. En el mundo hay muchos casos de directores de cine que hacen sus músicas. Yo no conozco su historia, pero el orden de los factores es que no te puedes meter en un mundo tan complejo como el cine si no cumples esas dos condiciones. Si no eres músico primero y si no amas el cine. En fin, esas dos cosas tienen que haber. En un libro que he leído hace poco, que les recomiendo, se llama Música y emociones, de un músico y un psicólogo argentino que se llama Mauricio Weintraub. Viene a decir que la razón por la que un ser o un niño acaba siendo un músico es porque durante su infancia en algún momento el sonido le ha impresionado de una manera que no le ha impresionado otras cosas. Entonces eso al final le va llevando por un camino donde mucha gente no son músicos, ¿no? A lo mejor han oído la misma cosa y no les ha impresionado igual. Es una tesis interesante, ¿no? Porque el libro es digamos como un análisis de los problemas que tienen los intérpretes de música, ¿no? Y un poco como lo que viene a decir en el libro es que vas a un conservatorio, estudias un montón de años, te pones a hacer una carrera, pero en el fondo no sabes para qué y por qué eres músico, ¿no? Porque se olvida, digamos, una vez que empiezas estudios profesionales y un desarrollo profesional, es muy probable, porque no se enseña como asignatura, que olvides cuál es tu motivación íntima, ¿no? Entonces tu motivación íntima es tu propia relación con el sonido, ¿no? Eso es lo que hace que seas músico. En algún momento el sonido, ¿no? La música, el sonido y tú han encontrado una relación que se distingue del resto, ¿no? Ha estado por encima de las otras, ¿no? Yo no consigo recordar, por más que desde que leí eso empiezo a pensar, ¿y qué sonido fue el que me impresionó a mí, ¿no? No consigo recordarlo. Yo le creo a este hombre, ¿no? Es posible, ¿no? Yo creo que a lo mejor no fue uno, fueron varios, ¿no? Luego, pero al final les pondré lo que yo creo pero como no quiero que
que esto se convierta en un chiste, no quiero ponérselo ahora, se lo quiero poner al final como un colofón. Así que luego, si lo olvido y si alguno me lo recuerda, si alguien de ustedes me lo recuerda, yo les pongo el sonido que creo que me impresionó de pequeño, ¿no? Porque me sigue impresionando, ¿no? Pero claro, no quiero distraerme mucho. Yo pienso que no hay sonido más propiamente humano que la música. Es verdad que los pájaros cantan y es verdad que hay compositores que se han dedicado a escribir el canto de los pájaros, pero la música es un artificio absolutamente humano. Ninguna otra especie utiliza la posibilidad del sonido organizado y coordinado y ordenado como hace el ser humano. Otro libro muy interesante que leí hace tiempo, que tengo por aquí el título, en fin, se llama, espere que lo encuentre, Música, una historia subversiva, de un señor que se llama Ted Gioia. Bueno, este hombre tiene la tesis de que refuerza lo que les acabo de contar, de que para mí la música es es algo netamente humano, ¿no? Que todos los instrumentos musicales están derivados de las primeras armas y los primeros instrumentos para sobrevivir que tenían los hombres primitivos, ¿no? Compara los instrumentos de cuerda con el arco y las flechas, los instrumentos de percusión con los garrotes y cualquier cosa que utilizasen los primeros Homo sapiens, ¿no? Eso me parece una tesis muy interesante. Y otro punto muy interesante del libro es que esta posibilidad que he mencionado antes del sonido organizado, que es que una tribu se coordine para dar un grito en el mismo momento y que el enemigo que les está atacando se quede paralizado, solo vemos en las famosas hackas de Nueva Zelanda, ¿no? Como hacen un ritual donde lo que quieren es asustar Hace poco han hecho una película recreando esto y la haka era muy parecida a lo que hacen los equipos de rugby en Nueva Zelanda, ¿no? Es una maravilla. Entonces esa posibilidad de coordinarse y de actuar todos, que es lo mismo que hace un coro, por ejemplo, ¿no? Claro que incluso en el coro puede estar escrito un grito y todo eso paraliza al enemigo, ¿no? Esto también es una cosa humana que creo que ningún otro animal, ni los chimpancés, ni nada, son capaces de hacer, ¿no? ¿Para qué les cuento todo esto? Porque aparte de lo que todos ustedes ya saben y aparte de toda esta explicación, que yo creo que lo que trasluce es mi amor por la música y por todas sus derivaciones, ¿no? Hay una cosa también que a mí me ha traído siempre y que me resulta excepcional, que es la posibilidad de poder escribir el sonido, poder escribirlo y poder transmitirlo. Entonces, eso a mí me parece que hace la música, con perdón a los que pintan, a los que esculpen, a los que escriben novelas, le convierte en un arte superior, porque la precisión y el ingenio que hace falta para poder tener un lenguaje que nos transmitamos entre los seres humanos, donde nosotros entendamos la música que se hacía en el siglo XIII, ¿no? y músicos que no conocemos puedan interpretar algo que han compuesto otras personas, pues me parece la magia, ¿no? Para mí es la magia, ¿no?
Y por esa razón es que, con que además de atraparme el sonido, supuestamente, cuando fui niño, y no sé qué sonido fue, aunque luego les pongo lo que creo que fue, aparte de eso y aparte de... pues de lo que a mí me sigue excitando más cuando toco, que es el ritmo, ¿no? La posibilidad del ritmo, ¿no? Me parece algo fantástico. Pues la posibilidad de que todo eso se pudiera escribir y se pudiera leer y se pudiera reproducir, pues es lo que me pareció algo intelectualmente muy, muy interesante. Por eso les confieso que siempre yo intenté, hice intentos cuando en el colegio, ¿no? de aprender, de que me enseñaran, prácticamente frustrados todos, ¿no? Yo entré en la música de una manera como tangencial, no tuve un profesor de música cuando era pequeño, ¿no? La profesora de música del colegio pensaba que yo cantaba mal y me decía que solo abriera la boca, hiciera que cantase. Lo confieso, ¿no? Esta es parte de la confesión que voy a hacer. Se llamaba Celia. Ella estaba encantada con su orquesta de instrumentos Orff, ¿no? Que tenía y con su coro, ¿no? Y nos hacía, era sudamericana, no recuerdo el país, creo que Argentina. Haz que cantas. Entonces te marginaba mucho. Luego también intenté que ella me enseñase la melódica. La melódica no teníamos en casa un piano, teníamos una melódica, se puede comprar, pero había dos tipos de melódica, las verdes y las rojas. Entonces compramos una verde, pero la verde era para zurdos. Entonces cuando ella vino a darme una clase de melódica, dijo, uy, es que con la de los zurdos no me aclaro. Total, que ahí se quedó la cosa. Bueno, otro intento frustrado. Tuve varios intentos de esos. Cuando fui niño, cuando era pequeño, no conseguí aprender música. En la casa de mi abuela había un piano, porque mi abuela Matilde tenía 3 hermanas, 3 de ellas eran actrices, eran las famosas Muñoz San Pedro, Guadalupe, Matilde y Mercedes. Las 3 fueron actrices renombradas de su época, de su tiempo, ¿no? Y algunas se casaron con actores, como mi abuela, se casó con un actor que se llamaba Rafael Bardem. Pero la cuarta, que debía ser la más fea de las 4, era mi tía abuela Natividad, y era profesora de piano. Y entonces heredó mi abuela Matilde, cuando ella murió, que murió la primera, digamos que creo que se repartieron en una partida de cartas sus pertenencias, y mi abuela heredó el piano y ese instrumento maravilloso estaba en una habitación en casa de mi abuela y nos llamaba muchísimo la atención. Pero yo, además, tenía una hermana muy dominante, que es mi hermana María, que era mayor que yo, era 2 años mayor que yo, y no me dejaba tocar nunca, porque ella se sabía esa canción que es ti, 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 ti. Entonces yo quería tocar también y experimentar con eso, pero no, déjame a mí. En fin, fue un poco frustrante también eso. Todo fue frustrante hasta que en casa apareció una guitarra. Ya os he hablado de María, os acabo de hablar de ella, era la niña de mi padre, ¿no? Era la mayor, una niña rubita, encantadora, muy dominante. Y entonces ella, papá, quiero una guitarra, toma, hija, una guitarra. Papá, quiero clases de guitarra, toma, clases de guitarra. Y entonces yo acompañaba a mi hermana a las clases de guitarra. Y yo, cuando ella, pues, ¿sabes?, la cogía y tocaba. Empecé a tocar yo solo, ¿no? Porque en el colegio creo que vi a alguien tocando o algo así, o no sé, me tiré a la guitarra. La guitarra me atrapó y me sigue atrapando, lo confieso. O sea, si hubiese sido un buen guitarrista no me habría dedicado a la música de cine. Porque en el momento de pretender hacerme músico para hacer cine, la guitarra me atraía tanto que se me olvidaba para qué quería ser músico. Y de hecho se me olvidó.
hasta que un día lo recordé cuando de repente me encontré ahí un poco perdido, sin una proyección profesional interesante, porque yo había empezado a estudiar tarde y sinceramente no era un concertista de guitarra como para poder ganarme la vida así, ¿no? Aunque lo intenté. Pero mi futuro era ser profesor de guitarra y eso no era un futuro para mí, ¿no? Sí, porque la música tiene algo como endémico que, claro, en cuanto sabes algo, puedes enseñárselo a alguien que sabe menos que tú, ¿no? Y, es decir, eso, aparte de que, bueno, es comprensible, ese fue el primer trabajo que tuve yo profesional, fue ser profesor de guitarra, pero no me parece muy honrado, porque en realidad un profesor de guitarra tiene que ser alguien que se dedica a enseñar guitarra porque es lo que le gusta, no porque no pueda hacer otra cosa, ¿sabes? Es porque no tiene otra proyección, no puede tocar conciertos con una orquesta sinfónica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, es otro terreno, es otro tema. Bueno, total que la guitarra me atrapó para siempre y aún me atrapa. Y a través de ella, pues, en fin, yo lo vivo resignado, pero es como una condena. Nunca pude desligarme y ahora pues tampoco puedo. Lo que pasa es que ahora ya, digamos, como que lo asumo como una bendición, ¿no? No como un castigo, ¿no? Tratar de aprender música a través de un instrumento como la guitarra es harto complicado. Es harto complicado. La guitarra es un instrumento muy particular. Tiene su propio mundo. De hecho, a lo mejor tú sacas del conservatorio 10 alumnos y les dices que toquen la misma pieza y es muy probable que los 10 la toquen diferente, técnicamente, aunque las notas sean las mismas, ¿no? Técnicamente, porque no es un instrumento así como los instrumentos de cuerda. Tú pones a tocar una orquesta y todos, cuando el concertino les ha puesto los arcos, todos atacan en el mismo sitio, digitan igual y digamos que tiene un instrumento con una proyección profesional. Sin embargo, la guitarra, a pesar de que hay alguna orquesta de guitarras y se ha habido intentos de hacer orquestas de guitarra, la guitarra es un instrumento de solista. Entonces, hay grandes guitarristas, grandes virtuosos, eso no lo duda nadie, pero no hay digamos, una escuela donde todo el mundo toque igual, ¿no? Entonces, eso quiere decir que como instrumento para que a través de él entiendas el mundo de la armonía y tal, y del resto de otros instrumentos, pues es harto complicado. Yo creo que es mejor el piano y otras cosas, ¿no? Pero bueno, uno utiliza lo que tiene. Ya creo que se les habrá quedado una idea clara de que mi vocación de músico va un poco más allá de mi profesión de músico de cine, ¿no? ¿Y por qué el cine? Bueno, mi padre era director de cine, Juan Antonio Bardem, ¿no? En casa se hablaba de cine, se hablaba de política y se hablaba de cine, más que se hablase, hablaba él y los demás escuchábamos, porque Juan Antonio era una persona con un carisma y con una facilidad de palabra y de contar, de relatar, que nos tenía a todos fascinados, ¿no? Entonces, la principal ocupación o fuente de asueto
nuestra era ir al cine. Nosotros íbamos al cine constantemente. Claro, yo nací en el año 56, te estoy hablando de hasta 10 años, mitad de los 50, mitad de los 60, la forma de ver cine no era en la tele. En casa tardó la tele en entrar, ¿no? De hecho, mi abuela tenía una tele y íbamos a su casa a ver partidos de fútbol. Mi padre, que le gustaba el fútbol, nos llevaba ahí. Pero la tele no entró en casa y lo que hacíamos era ir al cine constantemente. Alrededor de donde vivíamos había pues 15 cines diferentes de sesión continua, ¿no? Todas las semanas cambiaban el programa, o sea, era tremendo. Era otra forma de ver cine. Yo creo que muchos de ustedes lo habrán vivido. Ibas a un cine de sesión continua a cualquier hora, te entrabas a la película donde estuviera, veías esa película, luego o te tocaba la otra película o te tocaba el nodo. Te veías el nodo, te veías la otra película y luego te veías el principio que no habías visto de la otra película. Entonces, la tarde resuelta. Pero es que, claro, eso si lo haces desde que eres muy joven, porque íbamos al cine con los abuelos, íbamos al cine con los padres, íbamos al cine con las tatas, las tatas nos llevaban al cine. De hecho, una anécdota con mi hermano Rafa, que nos llevaron a ver una película de Diplodocus y nos pusimos a llorar de tal manera que nos tuvo que sacar del cine por el terror que nos dio, ¿no? En fin. Ver cine era nuestra principal fuente de diversión, ¿no? Y se hablaba de ello. Entonces, la profesión de mi padre y la forma que mi padre nos contaba las películas y nos las explicaba y todo esto, pues eso ya te crea una huella, digamos, ahí que el cine no es algo más, ¿no? Es algo con lo que uno estableces ya una relación, igual que con el sonido, y estableces ya una relación personal, ¿no? Hay cosas que te gustan mucho, otras que te gustan menos, otras que te llaman la atención. Y entonces, a la hora de decidir a qué dedicarse, ¿no? Yo no estaba contemplado, ¿no? Por lo menos en mi caso, el camino era acabar el bachillerato y meterte en la universidad, ¿no? No había ahora sí, pero entonces no había una facultad de música de cine o college, no había eso. Había el conservatorio, pero la entrada del conservatorio era... tenías que haber ido al conservatorio desde pequeño, ¿no? Y ya cuando quieras ser profesional ya tenías que ser un músico formado. Esa es la idea del conservatorio. No, sin embargo, yo después de muchas vicisitudes, y ese era profesionalmente era mi camino, era estudiar medicina. Y conseguí entrar en la facultad y no estuve ni un mes. O sea, al mes decidí que eso no era para mí. Claro, había habido una serie de obstáculos que me habían hecho, no había entrado inmediatamente, suspendí una asignatura, tuve que repetir, en fin, en ese camino hasta que conseguí mi objetivo inicial, que era hacerme médico, pues estudiar medicina, pues con los obstáculos, partes de mí se desarrollaron, ¿no? Empecé a vivir lo que era pues, la música rock, el Festival de Woodstock, Bob Dylan, Leonard Cohen, tocar la guitarra en el baño, comprarme libros de canciones y tratar de tocarlos, fumar cannabis, ¿no? Fumar cannabis, no estoy haciendo una recomendación, pero como ustedes saben, a veces las drogas abren tus puertas de la percepción y entonces, aunque sea una ensoñación y sea un terreno peligroso, pero está ahí y hay partes de ti mismo que no vas a conocer si no experimentas, ¿no? Si no experimentas algo de eso. Bueno, toda esa experimentación me llevó a que ya por fin sentado en la clase de anatomía a las 8 de la mañana, y dije, ¿qué hago aquí?
y me fui, no renuncié a ello. Tenía un plan B, el plan B era hacerme músico de cine. Y bueno, yo creo que lo conseguí, ¿no? Pero costó mucho. Porque así como yo pensaba para mí, ingenuo, joder, en 6 años me van a dar un título que voy a poder operar aquí, aunque sea en el apéndice, ¿no? ¿Cómo no me voy a hacer músico en 6 años, ¿no? O sea, vamos, músico profesional me refiero, ¿no? Porque yo ya me consideraba músico porque sacaba canciones de oído y cantaba canciones de Leonard Cohen y eso, ¿no? Aunque siempre he sido tímido, ¿no? Pero bueno, me lanzaba. En 6 años, ¿cómo no voy a conseguirlo? Qué ingenuidad, ¿no? O sea, por supuesto que no. O sea, primero que música nunca acabas de aprender. Segundo, que hasta que realmente estás capacitado para controlar no solamente la composición, sino la producción musical, ¿no? Porque una cosa es componer, ¿no? Que solo puedes hacer tú en tu casa con un papel y luego puedes tocarlo, que lo toque un amigo o más cosas que ahora les contaré. Pero la complejidad que tiene escribir para una producción con unos tiempos determinados y una fecha de entrega, bueno, eso no son 6 años, son muchos más, ¿no? No quiero liarme. ¿Cómo me orienté? ¿No? Mi padre, por muchas razones, en principio porque, espera, lo tengo por aquí escrito, que no quiero emocionarme porque es lo que siempre me pasa cuando hablo de él. Bueno, ya les he contado, nos transmitió, entre otras cosas valiosísimas, su amor por el cine, su amor por la cultura, por los libros, su respeto al marxismo. Mi padre era marxista, leninista y era militante del Partido Comunista de España. Él con nosotros hablaba con total libertad y nunca intentó influirnos ni hacernos pensar de una manera determinada. Eso no ocurrió. Entre mis hermanos hay gente que ha salido muy de izquierdas, yo, y gente que no se define, que es de izquierdas, pero menos. En fin, que hay de todo. Eso es una prueba, ¿no?, de que no ha habido una comedura de coco, ¿no? Como también tuve la suerte de ir a un colegio que era un colegio mixto en los años 50, bueno, casi 60, perdón, 50 no, porque yo nací en el 56, pero fui al colegio con 4 años, ¿no?, como todo el mundo, ¿no? Y era un colegio mixto y había profesores que habían sido profesoras represaliadas de la República, ¿no?, que habían dado clases, eran personas mayores y era como una especie de isla de libertad. La directora era Josefina Aldecoa, que ella se llamaba Josefina Rodríguez, pero tomaba el nombre el apellido de su marido, que era Ignacio Aldecoa, que es un famosísimo novelista de la época, que murió muy joven. Bueno, ahí el arte no era una asignatura, una María, ¿no? Se hablaba del arte con respeto y con mucha intención, ¿no? Cuando yo decidí, es que entramos en un terreno emotivo y quiero salir de ahí porque no es... quiero acabar sin llorar. Bueno, cuando yo le dije a mi padre, que me imagino que se llevaría un poco de disgusto, ¿no?, porque más o menos el que me llevé yo cuando mi hijo me dijo que quería ser actor, después de haber, casi tenía tercero de informática, y me dijo que quería ser actor, y yo dije, ¿qué? Bueno, pues sí, mis abuelos eran actores, nosotros no hemos sido actores. Mi hermano Rafa trabajó en alguna producción y durante un tiempo pensó en ser actor, pero digamos que
el gusanito de la interpretación saltó y se había quedado ahí, lo heredaron mis primos, ¿no? Y lo heredaron muy bien, porque claro, Javier y Carlos y Mónica también son tres actores estupendos, ¿no? Y Pilar fue una actriz maravillosa, ¿no? Pero digamos que la parte de Juan Antonio, a lo mejor porque mi padre participó en algunas películas, incluso algunas haciendo de sí mismo, ¿no? Como hace poco, creo que era Solos en la madrugada, ¿cómo se llama el director este? Siento... Sí, pero, bueno, no era Solos en la madrugada, es el otro de Eloy de la Iglesia, el diputado, no sé si el diputado 2 o algo así, que están en la cárcel. Hay una secuencia que están en la cárcel y mi padre actúa como él mismo, que también estuvo en la cárcel, ¿no? Y entonces el diputado este está en la cárcel y hablan de las multas y tal. Y eso, pues claro, el otro día, no sé por qué salió y vimos la secuencia y vimos que se había doblado, o sea, que no era sonido directo, y mi hermano comentó, joder, es que siempre fue muy mal actor, ¿no? Y es verdad que yo en las películas donde le vi actuar, pues nunca me creí, pensé que era mi padre haciendo un papel, ¿no? Entonces, claro, no me convenció como actor, ¿no? Entonces, a lo mejor por esa razón nosotros tampoco nos dedicamos a actuar. Yo en algún momento lo pensé cuando era muy joven, lo de ser actor, pero no acabo de calar esa idea en mí. Para volver a lo que decía, pues yo me asombré cuando mi hijo me dijo eso, que quería ser actor. Entonces yo creo que mi padre también se asombró cuando yo le dije, quiero ser músico de cine. Y él dijo, madre mía, madre mía. Y dijo, entonces no vas a ser médico. No voy a ser médico. Vale. Entonces él, que era una persona muy práctica, en ese momento estaba trabajando con un músico excepcional. Ahora os hablaré de la relación de mi papá con algunos músicos. Tengo aquí la lista de su filmografía porque me interesa mucho el tema. Bueno, él era José Nieto, Pepe Nieto. José Nieto es un músico esencial en la historia de la música de cine en España. Entre los años 80 y el final de los 90, pues tuvo, no sé si 13 premios Goya, algo así. Trabajó con los directores más, aparte de con mi padre, ¿no? Con Pilar Miró, con Vicente Aranda, con un montón con Imanol Uribe, ¿no? Recuerdo alguna película suya, hizo un montón de películas. En ese momento estaba trabajando, estaba él empezando en la música de cine y estaba trabajando con mi padre. Con mi padre hizo 3 películas. El poder del deseo en el año 75, El puente en el año 77. 2, he dicho 2, tiene que haber una tercera. Y luego en el 85 hizo un capítulo que hizo mi padre en televisión que se llamaba Jarabo, y también hizo la música. Bueno, me lo presentó. Fuimos a ver, había quedado con él en Valencia para ver una proyección de la película que se llama El poder del deseo. Empezaba con una secuencia en el puerto de Barcelona y con una sirena que sonaba. Y entonces me dijo, bueno, ¿quieres ser músico de cine? Te voy a presentar a Pepe Nieto, que me parece un tío que sabe lo que hace. Y me lo presentó y fuimos ahí, me invitó al viaje a volar a Valencia de un día para otro, ¿no? Y me lo presentó en un cine. Ahora todo esto lo estoy recordando ahora. Cuando he escrito esto no me acordaba, pero es que merece la pena contarlo. Entramos en la sala, empecé la película, suena una sirena de barco y dice Pepe Nieto, es si bemol, sí, está muy bien, coincide con el principio de su partitura, que empezaba inmediatamente después con un tema de jazz súper bonito. Bueno, Pepe Nieto,
aparte de ser un grandísimo compositor, era una persona autodidacta. Me confesó, claro, yo le conté lo que no sabía qué hacer, ¿no? que estaba estudiando en el conservatorio, que me dijo, mira, yo, conservatorio para ser músico profesional, a la edad que tú tienes, no te lo recomiendo. Vas a tardar, siguiendo su proceso, el proceso educativo del conservatorio, te vas a aburrir, no vas a llegar nunca a la realidad de la música como profesión. Él me confesó que había estudiado primero de solfeo, que el resto lo había estudiado él solo, en su casa con una zapatilla. Se había convertido en el... Sí, no, en serio, eso sí, es para reírse, ¿no? Pero que había estudiado percusión y batería, con libros, oyendo música y viendo a otros músicos y preguntándoles también, y encerrado en su casa tocando, ¿no? Y consiguió ser un batería de jazz muy reconocido, y luego consiguió ser otra cosa que es un aspecto de la profesión que yo creo que ya ha pasado a la historia, ¿no? Por eso decía de ser testigo de la época. Yo viví todavía ese momento donde existían en Madrid, y me imagino que en el resto de España, estudios de grabación donde la música se grababa ahí con músicos, ¿no? Ahora la música se produce mayormente cada uno en su casa, y se llega a mezclar a un sitio y ahí a lo mejor se graba otra cosa encima, en fin, ha cambiado mucho. Pero entonces existían los estudios de grabación, que eran los únicos sitios donde se podía grabar música, y existían los músicos de grabación, que era, digamos, como una élite dentro de los músicos, ¿no? Los músicos profesionales, ¿no? Es decir, había una persona que era el avisador, ¿no? Y el avisador tenía, no era uno, cada estudio tenía su avisador, o había varios avisadores al mismo tiempo en la misma ciudad. Ese hombre tenía un listado, y cuando le llamaba, oye, que necesito un batería, ¿por qué? Porque no falla nunca, ¿sabes? Bueno, pues estar en el primero de esa lista, digamos, es lo que te garantizaba pues una solvencia como... Bueno, pues Pepe Nieto llegó a ese nivel él solito. Él solito. De ahí pasó a ser un arreglista muy considerado. Arreglista también. El arreglista también es una figura que un poco está en desuso, ¿no? Pero era una figura esencial, que era realmente el que pasaba, el que construía, digamos, lo que iba a acompañar la canción para el cantante. Era un oficio diferente al de compositor, ¿no? Manolo Alejandro hacía su canción y venía el arreglista y se la arreglaba para lo que fuera. Otro arreglista famoso fue Ennio Morricone, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ennio Morricone también fue un arreglista famoso antes de ser un famosísimo compositor de música de cine, ¿no? Bueno, pues Pepe consiguió, por ese camino de ser autodidacta y de estudiar él solo, ser un arreglista muy solvente, que arregló para mucha gente. Que yo recuerde, pues este grupo que era Vainica Doble, no sé si lo recordáis, la que Elena Santonja, me parece que se llama, la que hizo la sintonía con las manos en la masa, de ese programa. Pues ellas tenían un dúo que se llamaba Vainica Doble, y Pepe, entre otros muchos, Agua Viva, los discos de Agua Viva que fueron famosos en una época, pues también los arreglaba él. Y después de eso también triunfó en la música de cine. O sea, era, digamos, su objetivo, ¿no? Cuando yo le conocí, pues estaba empezando a despuntar como un gran tipo, como un gran compositor, ¿no? Pero es que además de eso es una persona con una generosidad y con unas dotes para la docencia que, joder, verdaderamente, si yo hubiese caído en manos de cualquier otro músico, no sé qué habría sido de mí, ¿no? Pero las 4 cosas que él me dijo,
me han alimentado hasta hoy, ¿no? Y hace poco tuve la ocasión de verle en la Seminci, en el año 22, que le hicieron un homenaje a mi padre, y vino él, y él ya es un hombre que tiene 81, ¿no? Y está muy bien. Y me encantó volver a saludarle, y claro, cuando le digo esto, que yo soy lo que soy, o decir que no es que crea que sea nada, ¿no? Sino que he seguido mi carrera gracias a él, pues se lleva las manos a la cabeza, ¿no? ¿Qué dices? Pero es así, ¿no? Es verdad. Bueno, ahora les quiero hablar, ya para no hablar tanto de mí, les quiero hablar de algo que en la profesión de músico de cine es, digamos, la relación más esencial que existe dentro de esa profesión, que es la relación entre el músico y el director, ¿no? En España, no sé cómo será en otros países, a lo mejor la producción es tan importante que la figura del director se hace a un lado en ese momento, pero lo normal es que el músico esté relacionado con el director, ¿no? Y en España eso es así, y yo creo que digamos, al que te tienes que ganar, porque es el que decide al final qué es lo que va, qué es lo que no va, y que funciona, pues es el director. Yo creo que es así. Siempre he pensado que el cine como arte es una estructura totalmente jerarquizada que acaba en el director, ¿no? Aunque, bueno, pues hay otros modos de producción. En Hollywood, pues el director no tiene lo que se llama el corte final, ¿no? No tiene la última palabra, ¿no? Pero sobre lo normal es que sí, ¿no? Entonces, claro, yo esto, digamos que ahí he tenido una posición de observación privilegiada, ¿no? Porque conozco al director, ¿no? Conozco al director porque es mi padre, ¿no? Entonces, eso tiene su lado buenísimo y su lado también terrible, ¿no? Pero vamos, como volviendo a la tesis del principio de que somos observadores o testigos de época, puedo hablarles de el recuerdo más antiguo que tengo de un músico relacionándose con mi padre, con Juan Antonio Bardén. Y este músico se llamaba Isidro Maiztegui, el maestro Maiztegui. Era un músico argentino. Hizo la primera película con mi papá en el año 54, que fue Cómicos. Repitió en el año 54 con Felices Pascuas, repitió el 55 con Muerte de un ciclista, 56 Calle Mayor, aunque ahí también intervino otro músico famosísimo. No sé cómo vamos de tiempo. Fatal, ¿no? No he hecho más que empezar. Voy por el principio. Nos echan. Bueno, voy a intentar ser breve. Bueno, tuve una relación intensa con mi padre. ¿Por qué le conocí yo? Porque venía a casa. Él venía a casa a comer cuando estaba en Madrid, porque yo creo que, calculando, la última película que hizo con mi padre fue en el año 59. No, perdón, en el año 63, que la hizo en Argentina. Entonces esa es extraño. También confieso que de sus películas, esa es la que más me gustó, Los Inocentes. Pero debe ser, claro, es un recuerdo que yo tengo, yo lo recuerdo perfectamente. Era un hombre mayor, muy afable, con una voz muy dulce, con el pelo blanco, poco calvo. Mi madre me decía, si queréis repetir la ensalada, no pidáis más porque a él le gusta mucho y no hay más. Entonces, me sirve de excusa un poco, porque, claro, aunque yo no asistí a eso, ¿no?
pero imagino que pues le conocí en los años 60 o una cosa así. Uno tiene recuerdos desde los 5 años más o menos, ¿no? Y también hemos hablado, hablé con él de mi padre y todo esto. Una de las cosas que me arrepiento más es no haberle preguntado más cosas a mi padre sobre su relación con otros músicos, porque trabajó con músicos muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, en Calle Mayor, aparte de con Mike Ziggy, trabajó con un músico que se llama Joseph Cosma, que escribió un tema que es un estándar de jazz que se toca hoy en día, se llama en inglés Autumn Leaves, hojas de otoño, y en francés es Las hojas muertas, ¿no? Que la ha cantado una cantidad de gente y es una canción, ¿cómo se llama? Yves Montand, ¿no? Yves Montand la cantó y bueno, escribió porque era una coproducción, escribió la música de Calle Mayor, que es una belleza, los títulos de Calle Mayor. Mira, los podría haber traído para que lo escuchara, porque me tomé la molestia de sacarlos y programarlos con samplers, ¿no? Había un proyecto de hacer un concierto con las músicas de mi padre, pero no se llegó a hacer, pero esa música sí me di el gustazo de sacarla de oído y orquestarla. Bueno, todo esto me lleva no a contar mis batallitas de esto, sino a comparar cómo trabajaba un músico entonces y cómo trabaja en la época donde yo trabajaba, porque ya no trabajo. Bueno, en síntesis era esencial tener una entrevista con el director donde el director le contaba la película o se la enseñaba, si la película ya estaba terminada, y le contaba lo que necesitaba. Eso sigue siendo exactamente ahora lo mismo. Si hay tiempo, te cuenta la película antes de rodarla. Si no hay tiempo, o a cambio de idea, pues te enseña la película ya montada, entonces tienes que darte mucha prisa. El director también, si el músico es inteligente, le va a preguntar cuáles son sus gustos musicales y sus necesidades para la película, ¿no? Eso también sigue siendo ahí. Tú tienes que saber, porque es un tipo de relación, qué es lo que a ti te pone, ¿no? Qué es lo que a ti te emociona. Porque cuando... por eso decía que para ser músico de cine tienes que amar el cine. El cine te tiene que decir algo a ti siempre, ¿no? Tengas que hacer la música o no hacerla. Tú tienes que sentirte identificado con lo que estás viendo y tener una relación con eso, que puede ser una relación de amor o de odio, ¿no? Porque puedes odiar lo que ves, ¿no? Puede no gustarte nada. Y sin embargo, pues ahí ya entramos en otro terreno que es, ¿puede un profesional hacer un trabajo bueno con algo que no le gusta? ¿Puede un músico? Eso es una pregunta interesante que no creo que mucha gente confiese. Si no te gusta el material que te dan, puedes ir por encima y hacer tu trabajo como si te gustase. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero bueno, una vez que te has enterado de qué es lo por dónde va, qué es lo que espera, qué es lo que quiere, ya el músico tenía que, digamos, saber dónde meterlo. Esto se relaciona con lo que hemos hablado antes del ritmo y de la posibilidad de escribir, ¿no? Tú puedes ver una secuencia y con un cronómetro saber dónde están las partes y luego eso transformarlo en una partitura. Es un trabajo dificilísimo porque tus ideas tienen que ser claras, porque las medidas de tu cronómetro tienen que ser exactas, porque luego la mente te juega muy malas pasadas, ¿no? En el sentido de que no sabes muy bien exactamente si lo que has visto, en fin, es un trabajo endiablado. Sí, aquí es la gran diferencia con nosotros, o cuando yo empecé en la profesión. Bueno, cuando yo empecé en la profesión,
o sea, lo que quiero decir es que el compositor se iba a la sala de montaje, tomaba sus notas, el montador le ponía la secuencia de aquí a aquí, le decía, pues esto tiene tantos fotogramas que se traduce en tantos segundos o tantos minutos, ¿no? Y aquí hay este parcial donde de la escena de amor vamos a pasar al campo, ¿no? Entonces se supone que hay un parcial en música de cine es cuando la música no acaba pero cambia, ¿no? Necesariamente, ¿no? Estás en la batalla y de la batalla pasas a que has encontrado a tu héroe muerto y la música no son dos músicas diferentes, es una que transiciona y eso es un parcial, ¿no? Entonces eso tienes que anotarte dónde hacerlo para que el cambio de plano quede en su sitio. O sea, técnicamente con los medios que había antes, el trabajo del músico de cine era heroico, era un milagro, ¿no? que las cosas funcionasen, ¿no? Como funcionaban, ¿no? Si salían bien, pues... Con todo esto, bueno, voy a seguir, digamos, con todo esto, el compositor ya empieza lo que es su verdadero trabajo, que es componer una melodía, armonizarla, orquestarla. Todo esto que esto es común ahora también, con una fecha de entrega. Es decir, no es lo mismo, voy a ver qué me sale, o que tengo que grabar dentro de un mes, ¿no? Con una orquesta de 60 músicos, ¿no? Y tengo que darles material para... No es lo mismo. La presión que tienes, eso yo creo que es exactamente igual antes que ahora. La presión que se tiene pues es terrible y cuando a la hora de aceptar un trabajo tienes que ser consciente de eso, que desde que te lo aceptas hasta que lo entregas, tu vida va a ser la película que hagas. Y tratar de llegar vivo, ¿no? al tema, ¿no? Bueno, una vez que está terminada la partitura, que se supone que es la parte más íntima, más fácil, eso tiene que pasar a un copista, ¿no? A un señor que se dedica a transcribir tus garabatos o tu escritura en algo que sea legible para músicos de sesión, ¿no? Que van a decir, ¿y esto qué es ahí? ¿Sabes? Que vienen de tocar Beethoven y ahora tienen que tocar Bardem, ¿no? O Maiztegui, ¿no? O lo que sea, les da igual, ¿no? Son lectores muy buenos y eso sigue siendo igual ahora. Lo que ocurre es que digamos que grabar con orquestas ahora está en la cúspide de la producción musical, ¿no? Y antes de llegar a esa cúspide pues hay un montón de fases, digamos, donde la orquesta no es imprescindible, ¿no? Se puede solventar con otro tipo de instrumentos en fin. Pero en los tiempos de Don Isidro, pues la orquesta era lo que había. Y era lo que tenía que salir. La música se grababa y esa se incorporaba en una banda magnética, se incorporaba a lo que es el celuloide de la película, y entonces la película lleva incorporado el sonido ya en la propia película. Bueno, antes de eso la grabación no había mezcla, porque la mezcla se hacía en la propia sala de grabación. Los multipistas empezaron a partir de los Beatles, ¿no? Y los años 60 ya se podía grabar varias pistas y mezclarlas luego, ¿no? Pero generalmente cuando las orquestas tocaban o los cantantes antiguos y tal, el cantante se ponía más cerca y la orquesta se ponía más lejos y con esos planos se conseguía la mezcla. Una película que he visto hace poco se llama Oh Brother, de los hermanos Cohen. Hay una escena que graban en un estudio ahí perdido en medio de Mississippi, graban una canción y en el micro principal se acerca el solista, canta y luego se separa y vienen los que hacen los coros. Todo ahí es una cosa, os la recomiendo. Es una película preciosa, Oh Brother se llama. Y el guitarrista está tocando con otro micrófono. Bueno, eso se quedaba ahí en
en la banda sonora, pero se incorporaba cuando el director la había aceptado. Ese proceso de aceptarla y ver cómo funcionaba la música con su película era previo y a veces no salía. A veces, pues, con todo esto, la gran diferencia con Don Isidro. Don Isidro, me imagino que mi padre le diría, pues a mí me gusta mucho Brahms, porque era verdad que le gustaba, pero también me gusta mucho la música de jazz, ¿no? Me gusta mucho Thelonious Monk. Entonces, Don Isidro decía, hostias, Brahms y Thelonious Monk, ¿y qué hago yo aquí ahora, ¿no? Entonces, a lo mejor, como mucho, donde estuviera viviendo, pues mira, Juan Antonio, mira, he compuesto esto. Muy bonito, tal, no sé. Pero le tocaba un poco de la melodía o de lo que pensaba en el piano, ¿no? Es decir, esto nosotros hemos avanzado mucho. Yo siempre tuve digamos, para mí era una obligación profesional antes de gastarme el dinero de la producción en algo que no sabía si iba a funcionar o no iba a funcionar para el director, aunque que evitase la sorpresa, y la sorpresa a veces es buena, ¿no? Porque, qué maravilla, pero también puede ser terrible. Joder, esto no me vale para nada, ¿no? O sea, y que te lo eche para atrás un director, pues hacer una maqueta que se parezca bastante a lo que va a sonar después, pues me parece una forma de trabajar que la tecnología de la que yo he dispuesto, pues me la ofrecía y me parece la más interesante, aunque a veces te arrepientes también, ¿no? Porque haces algo que está muy bien y el director, es que aquí en vez de esto podías usar un oboe. Pues no, señor, está orquestado y el oboe hace lo que tiene que hacer en su sitio y luego viene el oboe, pero ahora son las flautas, ¿no? Entonces, usted no opine de lo que no sabe, ¿no? Bueno, la relación con el músico y el director, ahí eso daría para otra conferencia o para más, ¿no? Os diré les diré que hay casos ilustres de músicas que han sido rechazadas, ¿no? Algunas con razón y otras sin razón. Le voy a dar dos ejemplos. ¿Ustedes recuerdan 2001, la película de Kubrick? ¿O recuerdan la pieza principal, la pieza de Richard Strauss? Saben que un compositor que se llama Alex North, que fue muy famoso en una época y hizo películas magníficas como Espartaco, otra película de Kubrick, Espartaco la hizo él, ¿no? Alex North. Le llamó para hacer esta y rechazó esa banda sonora. Después de tenerla totalmente compuesta, grabada, me la rechazó. Esto se sabe porque conocí a Jerry Goldsmith, que era muy amigo de Alex North, y él, pagando de su dinero una grabación, resarció a su amigo North y publicó un disco con su banda sonora. En este caso yo creo que, con mis respetos a Alex North, ganó el ambientador musical de Kubrick, ¿no? Bueno, esto aprovecho para decirles que yo, en mi oficio en la tele, era ser ambientador musical. Entonces, tengo los dos oficios, ¿no? Soy músico y soy ambientador musical, pero hay una pelea antigua de que vale más, la música original o la ambientación musical. Entonces, esto nos lleva un poco a esta disertación, ¿no? Se me ocurrió que no sé si lo dije en el documental que menciona Conrado, que un compositor es un ambientador musical que es capaz de generar sus propios recursos. O sea, a diferencia de compañeros míos que tienen que tirar de esta grabación o de esta otra o de esta música que les ha gustado, pues yo durante años en televisión española, y esto es un secreto, los últimos años es una confesión, pero es secreto, no se lo digan a nadie, lo que he utilizado ha sido mis propias bandas sonoras para ambientar todos los programas que he tenido que hacer de La Aventura del Saber, con El Pueblo de Dios, que es un programa que he hecho mucho también, y de todo, ¿no? Porque tengo tal repertorio que me pongo a pensar en una música que sea antigua, pero
pero del siglo XVII. Toma, esta, que he hecho un Felipe V, por ahí, ¿no? Y sacó, pues esta no está mal. Tengo muchísimo repertorio. Durante muchos años, como ambientador, fui un ambientador musical malo, porque yo no buscaba lo mejor, buscaba lo mejor de Juan Bardem. Entonces, es decir, me confieso que no fui un bueno, pero nadie se quejó. Entonces, es un pecado que, en fin, espero, no que me absolvan ustedes, ¿no? Yo ya me absuelto, pero en fin. Bueno, hay otro caso que les quiero comentar, porque en este caso de Kubrick quizá tenía razón el ambientador musical, ¿no? Puesto que ha trascendido en la historia. Cuando hablas de 2001 suenan los metales de Wagner, ¿no? Digo, de Strauss, suena eso, te suena en la cabeza, ¿no? Lo cual, eso ha quedado impreso en la historia. Pero hay otra película que se la encargaron a uno de mis compositores favoritos, no solo de música de cine, también de música en general, que es Henry Mancini. Henry Mancini es un compositor extraordinario. Aparte de músico de cine y aparte de escribir algunos tratados sobre orquestación que yo he tenido el gusto de leer y estudiar, pues escribió temas celebérrimos que algunos se han convertido en estándares de jazz que toca todo el mundo, ¿no? Moon River, por ejemplo, ¿no? Es una canción emblemática, pero no solamente Días de vino y rosas, ¿no? Son piezas que yo ahora que estoy muy metido en música de jazz, pues se estudian en las escuelas. Pues este hombre, Hitchcock, le ofreció la que iba a ser su penúltima película, que como ustedes saben está rodada en Londres, y pasa en Londres, se llama Frenesí. Le ofreció esta película. Y no sé qué indicación, ahora no quiero meter la pata, pero dijo, no quiero que se parezca a algo que había hecho para él antes. No he mirado bien esa información, pero le compuso una banda sonora entera, se la grabó y la rechazó de pe a pa. No puso ni una gota de esa música. Se la encargó un compositor inglés que se llamaba Ron Woodwin, que hizo un trabajo maravilloso, magnífico. Lo siento por Henry Mancini. Me gusta más la de Ron Woodwin. Hitchcock tuvo razón. Tiene algunos bloques esa película, si la vuelven a ver, fíjense en ellos, que son excepcionales. Aunque yo creo que Hitchcock le confundió un poco al principio, porque es una película que es un thriller, frenesí, es un asesino en serie que trabaja en el mercado que tiene un puesto de fruta en el mercado de Londres, ¿no? Y que asesina a sus víctimas, que son mujeres con una corbata. No os he contado la película ya, pero es un clásico. O sea, que no creo que os haga ningún descubrimiento. Pues le dijo que quería que sonase londinense, ¿no? Entonces, joder, es que no tiene nada que ver, ¿sabes? Es la típica indicación del director que te descoloca, como si le dices que te gusta Thelonious Monk y Brahms, ¿no? Pues te deja ahí en un terreno que no sabes dónde pillarlo. Pues no, tienes que hacer un thriller, pero las primeras imágenes son como un homenaje a Londres y al mercado no sé cómo se llama el mercado, High Market, no sé cómo se llama. Es famoso porque el arranque de My Fair Lady pasa en ese mercado que empieza a ponerse en movimiento. Bueno, no me quiero liar. Total, que en algún caso pues está bien la sustitución y en otro caso, pues aunque nos duela, pues también. El director es el que manda. Y no creo que, no sé si existe el caso de que elija lo peor para su película. No, eso no puede ser. Él tiene que elegir lo que él cree que es lo mejor para su película, aunque esté equivocado. ¿Qué hago? ¿Corto? ¿Oímos algo y me callo un rato? Os voy a confesar una cosa, les voy a confesar una cosa. Sufrí un COVID muy duro. Estuve entubado
12 días en la UBI. Me sacaron adelante, pero la única secuela que tuve y que sigo teniendo es que tengo verborrea, no paro de hablar. Si se lo hubiese confesado a Conrado no me habría traído, pero es así, me pongo a hablar y no sé parar, perdón. Me gustaría, claro, bueno, como resumen, y para seguir el hilo que lo tenía muy construidito, entré en televisión española en el año 90. Había hecho mi primer trabajo profesional para mi padre en el año 87. Del año 87, en el año 89 hice una película con un director que se llamaba Amalio Cuevas, que fue un fracaso de taquilla terrible. En el año 90 entré en televisión. Entré en televisión sin saber si iba a poder desarrollar mi carrera como compositor al mismo tiempo que mi empleo como ambientador musical. Y le dije a la que luego fue madre de mi hijo y primera mujer, de la cual estoy afortunadamente divorciado, le dije que si eso impedía que yo fuera compositor, que era lo que yo quería ser, pues que dejaría la tele, aunque le viniera muy bien el sueldo fijo. Y bueno, me jubilé hace 2 años, así que ahí tiene la respuesta. Me ha ido muy bien, me fue bien, pude compaginar mi trabajo de ambientador con mi trabajo de compositor, hice menos películas de las que yo hubiese deseado, pero esto entronca con lo que les comenté antes de que hacer una película es no vivir desde que te la encargan hasta que la acabas, ¿sabes? Entonces, bueno, el trabajo de la tele también es un poco así, pero cuando compones para la televisión, los tiempos y tal es más relajado, un poco más relajado que el cine, ¿no? He compuesto mucha música dentro de televisión, me la han encargado compañeros y he hecho muchos estudios unos. He conseguido utilizar algo que parece increíble, ¿no? Trabajo en una empresa que dispone, que es RTV, que dispone de una orquesta sinfónica y sin embargo no podemos grabar música con la orquesta sinfónica, que es nuestra, ¿no? Porque ellos se dedican a dar un concierto los viernes que se emite los domingos y no se dedican a grabar música para programas de televisión. Bueno, esto yo asistí, y esta es una de las cosas más interesantes que he vivido, asistí a que la orquesta por fin grabase un programa de televisión y casualmente fue el primero que hice para una serie que todavía se emite, que se llama Imprescindibles y que ponen los domingos. El primer programa que grabé y fue por una carambola. Precisamente, ahora que recuerdo, la delegada de la orquesta era una chica canaria. Era una chica que creo que era de Tenerife. No sé quién era. Su nombre ahora mismo si hubiese tenido más tiempo, habría recordado todas estas cosas, pero me voy acordando ahora. Bueno, ella le ofreció la orquesta a otro ambientador para que hiciera la música para un programa de Navidad o algo así, algo insólito. Y entonces dijo el ambientador, que es amigo mío, dijo, hombre, pero yo una orquesta no necesito, me basta con un grupo y un par de cantantes. Y entonces yo pillé la onda y digo, que la orquesta va a grabar para nosotros. Sí, si queréis. Pumba, le metí el proyecto y aceptó, insólito. Entonces, el primer Imprescindibles que me encargaron era sobre un periodista que se llamaba Gervasio Sánchez. Gervasio Sánchez es Premio Nacional de Fotografía y es un periodista corresponsal de guerra, es un periodista excepcional, el cual le sigo, él escribe para el Heraldo de Aragón y lleva cantidad de años y me parece un tío con una ética periodística fantástica, ¿no? Y me gusta mucho su punto de vista. El periodismo es de las profesiones más maltratadas, porque se ha convertido digamos que la ética es mi punto de vista, la ética del periodismo se ha perdido y entonces eres periodista para el que te paga, ¿no? Y esta función que debe tener el periodismo, yo creo, de ser un control
del poder, ¿no? Porque esta frase que me gusta mucho de o el periodismo controla el poder o es propaganda, pues es realmente verdad, ¿no? O sea, o haces propaganda o haces periodismo, pero las dos cosas... bueno, Gervasio es un periodista. Y el último programa que hice, y ya me voy a callar, lo prometo, durante unos minutos, es sobre otro periodista que seguramente ustedes conocerán, que está siendo redescubierto ahora, después de muchos años en el olvido. De hecho, bueno, no sé si decirlo o que lo vean ustedes, mejor lo ven. Manuel Chávez Nogales. Manuel Chávez Nogales, su obra se está volviendo a editar y fue un periodista imprescindible entre los años 20 y murió poquito antes del desembarco de Normandía, ¿no? Entonces, fíjate qué casualidad, el último programa que me encargan, ya estaba jubilado, pero la persona que me lo encarga era el último programa que hacía, entonces me permitieron, con algunas condiciones, me permitieron trabajar para la tele. Y lo grabé, y eso me gustaría ponerles ese trocito. Lo tengo aquí preparado. Es también un poco para... Claro, yo creo que he hecho más televisión que cine. El trabajo de televisión y más en programas documentales, claro, espera, que no quiero ver. En un audiovisual, en una película de ficción es casi igual, ¿no? O incluso en un estudio uno es casi igual que el cine, ¿no? Porque la música tiene que jugar o tiene que moverse o con silencios, con sonidos ambientes o con diálogo. Entonces, con diálogo puede haber música y puede no haberla. Eso mismo pasa en las películas, ¿no? Pero en los documentales no pasa eso. En los documentales, por lo menos en los que se hacen en televisión española, no suelen seguir la norma que me enseñó otra gran periodista que se llamaba Carmen Sarmiento, a lo mejor ustedes la recuerdan. Ella me decía, el texto en los programas de televisión tiene que ser muy breve y espaciado. Por ejemplo, las mujeres en Afganistán van cubiertas siempre. Silencio. Música. ¿No? Algunas veces, cuando están en casa, se quitan el velo. Silencio. A cada rato. Otro trocito. Esto, con la forma de hacer programas de ahora, o de hace tiempo ya, pues digamos que no hay una locución, aunque la hay una locución, pero sobre todo lo que hay son intervenciones de personajes, ¿no? Pues entonces esto es muy complicado, porque claro, a un personaje tú no le puedes decir, como si dijeran a mí, hable usted, y entonces claro, se acaba el programa, ¿no? No, es decir, y otra cosa es que te digan, no tienes que decir esto, me voy a callar pronto. Entonces lo dices y ya está. Bueno, quiero que lo vean porque ahí están jugados todos los elementos de los que estoy contando. Está jugada la música, que la grabamos en mi estudio con un trío de cuerda, y están jugados esto que os comento les comento de los protagonistas que salen como si fueran actores, ¿no? Y se presentan. Y otra característica, en las películas, ustedes se habrán fijado, hay una secuencia que es los títulos, ¿no? Hay que salen los nombres, pum, y sale el rótulo de la película y empieza la película, ¿no? Bueno, pues en estos programas, pues eso suele estar cortado por muchas cosas. Entonces, cuando haces un bloque de títulos, pues a lo mejor está interrumpido por la mitad. O sea, no tiene nada que ver el trabajo, es muy, muy tedioso en el sentido de tiene que estar muy bien construido. Ya me callo. Si apagas la luz, a lo mejor es mejor. Le doy play cuando tú me digas, ¿ya?
Llevo 8 años esperando ver cómo vencen al fascismo. Y me voy a morir precisamente en el momento en que los aliados van a invadir Europa liberándola de sus opresores. Chávez Nogales no tiene ni una sola lápida que lo cubra. No hay nada en su tumba. La mejor lápida para Chávez es su obra. Su legado no es su tumba, su legado es su obra. El silencio sobre Chávez, es natural teniendo en cuenta que en España había una dictadura, es totalmente natural. Obviamente a Chávez incluso después de muerto se le juzga y se le juzga por masón y se le hubiera juzgado por más cosas y hubiera ido desde luego a la cárcel. Lo extraño es que inmediatamente durante la transición, durante los primeros tiempos de la democracia, no hubiera un rescate masivo de la figura de Chávez. Y ahí, como bien él indicaba en el prólogo de A Sangre y Fuego, se había convertido en la persona a la que cualquiera de los dos bandos quería fusilar. Y hay un motivo más complejo que tiene que ver con el modo en que se reconstituyó, digamos, la cultura española de la democracia. En esa cultura, alguien como Chávez Nogales no cuadraba, porque no era un militante de izquierda ni era un militante evidente. Lo que es raro es la resurrección. La resurrección de Chávez sí que es algo relativamente extraño. Quizá Chávez sea el único caso de un escritor nuevo que ha entrado en el canon. Todavía hoy hay muchas facultades de periodismo que no hablan para nada de Chávez Nogales. Yo creo que el regreso de Chávez Nogales tiene primero que ver con el empecinamiento de María Isabel Cintas y de Abelardo Linares, ¿no? que son los que recuperan en la práctica, la obra de Chávez y la vuelven a poner en marcha, ¿no? La edad de plata de la literatura española fue la edad de oro del periodismo y Chávez pertenece a esa generación entre guerras que realiza quizá la mejor aportación al periodismo del siglo XX. Una gran parte de lo que conocemos como literatura del siglo XIX y XX se ha escrito en periódicos. El periodismo es contar el mundo con palabras, igual que la literatura. Mi padre, en un rincón de su biblioteca, un arca vieja repleta de estampas que había ido reuniendo a lo largo de su vida. Uno de los grandes placeres de mi adolescencia era levantar la pesada tapa de aquel arcón y ver las estampas. Chávez Nogales se movió en su infancia entre el mundo del arte y el mundo de la prensa, pero indudablemente le atrajo desde el primer momento el mundo de la prensa. Ahí se acabó. Pues nada, les recomiendo si no lo han visto, les recomiendo el resto del documental porque es muy interesante, pero como una muestrita de lo que implica trabajar en este tipo de programas, pues ahí la tienen. Y entonces ya no tengo no tengo mucho más que decir, más que bueno, pues agradecerles la atención y contarles lo que voy a hacer a partir de ahora. A lo mejor mi vida como músico de cine o de audiovisuales ya ha acabado, es decir, porque ya estoy un poco desligado del mercado y la gente que me solía contratar también se ha jubilado.
en televisión. Entonces, bueno, si sale algún proyecto interesante, yo me meto de cabeza, porque me encanta, aunque sea no vivir, me parece muy bien. No tienes vida, pero haces una película que eso se queda ahí para siempre. Pero lo que voy a recuperar es ser lo que nunca pude ser de una manera relajada, que es ser estudiante de música. Eso es lo que soy ahora, es a lo que me dedico a tocar la guitarra, a aprender a cantar, a tocar el piano, a arreglar cuando tengo algo que arreglar, a componer cuando alguien me pide algo y sobre todo a vivir la música amándola y aprendiéndola, ¿no? Porque hay tanto que aprender. ¿Perdón? Perdón, la profesora murió, ¿no? Porque si va a cantar... ¿Cómo? ¿Que si la profesora murió? Que si va a cantar, Ajá, pues no lo sé, Celia, pobrecita. Me imagino que sí, porque yo ya soy muy mayor, pues imagínate, yo tenía 5 años, 6 años ahí, ¿no? O sea, pues sí, le daría un buen disgusto. Pero es igual, tengo vecinos igual, y mi mujer dice, ¿qué haces? Y yo, no, es que estoy haciendo ejercicios de vocalización y así con el lip roll, esto que sabéis que se hace aprendiendo. Y no me corta nada, o sea, lo siento, no voy a ser un cantante de karaoke, no quiero patar a mis amigos ni darles el coñazo. Yo lo que quiero es, porque, joder, perdón mi expresión, el instrumento que tenemos más cerca, que es la voz, ¿no? Es el que más desconocemos, ¿no? Puedes ser experto pianista, experto guitarrista, pero ¿por qué no conoces tu voz? Cómo produces los sonidos que produces, qué relación hay entre lo que tú puedes imitar cantando y tu oído interno, lo que no escuchas pero solo oyes con tu cerebro, qué relación hay, porque eso para un compositor es fundamental, ¿no? O sea, cuando te pones a pensar en los grandes maestros que han escrito una orquestación y no han fallado una sola nota, y pum, se lo han dado al copista y ha tocado la orquesta y no han corregido ni una nota, ¿sabes? Con lo fácil que es, digamos, la de trampas que tiene el lenguaje musical, ¿no? Es una maravilla. Así que a eso me voy a dedicar y estoy feliz de poder hacerlo porque tengo una pensión y no tengo problemas económicos y eso va a ser todo. Entonces, he traído una serie de discos. Lo siento, los discos son regalos, se los quiero regalar a ustedes. Lo malo que de regalar discos y estar el autor presente es que seguramente te van a pedir la firma. Así que vete preparando la mano. No, eso no entraba en el contrato. Bueno, sí, yo firmo lo que haga falta y si me tengo que quedar aquí mucho rato firmando, yo se los firmo todos. Bueno, yo no había, en eso no había caído. Ya me va a salir. No es que me encante, pero en fin, lo haremos. Lo único que sí me gustaría, y aprovecho, que si alguno se anima a hacer una donación a las dos páginas web que he dejado ahí sobre Gaza y sobre el Sáhara, pues se lo agradecería mucho que hicieran una donación, lo que quieran, porque con esto que hemos hablado también, o hablado del periodismo, yo, y así he podido introducirlo, tengo la obligación de hablar del momento donde estamos viviendo, que es un momento terrible, donde todo un pueblo está siendo exterminado y estamos contemplando ese exterminio como si fuera la cosa más natural del mundo, y no lo es. Entonces, siempre pensé en el que vivía, y de hecho hicieron una película hace poco, no sé cómo se llama, pero una película magnífica de los que viven al lado del campo de concentración y a veces huelen a quemado. ¿Perdón? El centro de interés, pues eso. Es decir, es que yo no quiero ser esa persona, ¿no? No quiero ser el que mira para otro lado, ¿no? Y por último, les voy a poner el sonido que creo que me subyugó de pequeño.
Creo que fue ese, pero pudo bien.